a estudiar o a ver lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Muchos de los que estamos aquí ya hemos participado en la Santa Cena, otros de pronto han mirado cómo se realiza aquí la Santa Cena. Tal vez otras personas nunca han participado y alguien tal vez no conoce lo que significa la Santa Cena. Estamos hablando de lo que nos enseñan las Escrituras como Santa Cena. En los tiempos en que Jesús estaba ya cerca de su partida, es decir, ya Jesús sentía que Él iba a morir, entonces el Señor Jesús instituye esta fiesta de la Santa Cena, esta ceremonia de la Santa Cena, en el tiempo que era de la Pascua, el tiempo de la fiesta de la Pascua de los panes sin levadura. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 26, desde el 17 para adelante. Mateo capítulo 26, desde el 17. Dice así la palabra, si todos tienen Mateo 26, versículo 17, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Como podemos ver, estaba cerca la fiesta de la Pascua, es decir, de los panes sin levadura. ¿Cuál era la fiesta de la Pascua? Era la fiesta en que los judíos recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto. Dios había llamado a Moisés para libertar al pueblo de Israel desde Egipto, en el que estaban ya 400 años de esclavos, y entonces el faraón no les quería dejar ir y Dios envió varias plagas para poder persuadir al faraón para que les deje ir. Y después de 9 plagas y el faraón no les dejaba ir, entonces Dios anticipó que iba a haber la 10ª plaga, la de la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios les mandó que sacrifiquen los israelitas un cordero perfecto de 1 año, que lo hacen y lo coman asado, no cocinado, no hervido, sino asado, y la sangre sea asperjada por los postes y el dintel de la puerta de la casa. Y entonces el ángel heridor no entraría a esa casa. Esa noche murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero no hubo ningún muerto en la casa de los hebreos. ¿Por qué no hubo ningún muerto en la casa de los hebreos? Porque Dios mandó de que pongan la sangre del cordero, que lo debían haber matado y lo debían haber asado y debían haber comido asado, pero la sangre tenían que ponerla en los postes y en el dintel. Y entonces el ángel heridor venía sobre todo Egipto. ¿Y qué es lo que veía? Veía esa señal a donde que había sangre en las puertas. Entonces pasaba por alto esa casa y no había ningún muerto ahí en esa casa. Pero en cambio, como los egipcios no hacían eso, no hicieron, entonces el ángel heridor entró y ahí hubo en cada casa
un muerto, cada primogénito murió en esa noche. Y vemos cómo Dios, a través de esto, el juicio no llegó a la casa de los hebreos, pasó por alto. Y eso era el comienzo para la liberación. Y eso es lo que ellos celebraban ya en los tiempos de Jesús, ya por unos 1400 años ya habían celebrado eso, esa liberación. Y entonces en los tiempos de Jesús, Él iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado como juicio por el pecado para liberarnos de la esclavitud, ya no de Egipto, sino la esclavitud del pecado. El juicio no viene sobre nuestra vida porque el juicio que tendría que caer sobre nosotros se encuentra con la sangre de Jesús. Ya el juicio ya fue realizado sobre Jesús. Y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es esa sangre que está sobre nuestra vida y ya no hay juicio sobre nosotros. Ya no hay muerte, ya no hay condenación. Y entonces el Señor Jesús, para que nosotros ya en este tiempo nos recordemos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, instituyó la Santa Cena. Era jueves en la noche. Era una comida tradicional. Y después de esta Santa Cena, Jesús fue entregado por Judas. Y el día viernes Cristo murió. Mientras los judíos celebraban la liberación de la esclavitud de Egipto, Jesús murió para librarnos de la esclavitud del pecado. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 22, vamos a ver desde el versículo 7. Dice: llegó el día de los panes sin levadura. Es la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces ahí el Señor les indicó a dónde que debían ir, y ellos encontraron ese lugar que era un gran aposento alto, ya dispuesto. Y entonces fueron, estamos en el versículo 13, Lucas capítulo 22, el versículo 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que la cumpla en el reino de Dios. El Señor Jesús sabía que esta era la última cena, que Él iba a estar ahí. Él estaba participando de esa Pascua. Y Él dice: cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca. Estaba Él claro de que Él ya iba a padecer y a morir. Él dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. El Señor está hablando de que esta será la última cena, pero habrá otra cena en el reino de Dios. Entonces aquí en estos versículos, llegando al versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lo que habíamos leído en el Evangelio según San Mateo, vemos algunos detalles de pronto un poco diferentes o más amplios. Y aquí, otra vez volviendo a San Mateo, el capítulo 26,
Dice, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, Él está indicando claramente, esto significa o representa mi cuerpo. No es que su cuerpo estaba ahí en ese pan, sino que Él dijo, esto es mi cuerpo. Y entonces cuando Él dijo, esto es mi cuerpo, es muy claro que significa este pan representa mi cuerpo. No es que Él se transformó en el pan, sino que Él estaba indicando que eso representaba su cuerpo. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando Jesús dice, esta es mi sangre, significa también, esto representa mi sangre. No es su sangre, pero cuando dice, esto es mi sangre, pues su sangre está en su cuerpo. En realidad Él está ahí. Pero Él está diciendo que esa copa que contenía vino representaba su sangre. Entonces, nosotros no creemos esa doctrina de que Él se transforma en el pan y hay un nuevo sacrificio. Ni tampoco que ese vino se transforma en su sangre y entonces se presenta otro sacrificio. Y los sacerdotes presentan sacrificio tras sacrificio, uno tras otro, siempre que no quitan el pecado. Pero aquí podemos nosotros ver, hermanos, lo que dice el Señor Jesús. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando habla aquí de remisión de los pecados, es que los pecados son quitados, son echados a un lado, son puestos lejos. Entonces, por muchos es derramada para remisión de los pecados. Son los pecados quitados por la fe en ese nuevo pacto. Es un nuevo pacto. El pacto antiguo quedó atrás. Y es un nuevo pacto en el cual Dios hace un pacto con nosotros. Y es un pacto en el que nosotros somos los beneficiados. Porque nosotros no ponemos casi nada, pero en cambio Dios pone todo. Dios pone su Hijo Jesucristo, que Él entrega su propia vida, derrama su sangre. No hay ningún sacrificio más grande, no hay ningún precio más grande. No es oro, ni plata, ni piedras preciosas. Él pone todo. ¿Nosotros qué ponemos? Nosotros tenemos que poner nuestra fe en su obra. Lo que desde nuestro lado sería es que ponemos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros errores, desaciertos, nuestras iniquidades. Eso pondríamos. Pero si nosotros le ponemos fe en esa sangre, entonces a través de esa sangre del nuevo pacto que Jesús está diciendo, a través de ese vino en esa copa, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por la fe en esa sangre, todos nuestros pecados son quitados de raíz, porque es completo el precio pagado y es completa la obra, no es parcial. Y uno puede quedar libre, hermanos, uno puede quedar sin culpa. No es que sea tan santo, tan perfecto, tan justo y tan puro.
Hermanos, pero cuando creemos en esa sangre, el pecado es quitado de raíz de nuestras vidas. Y hermanos, entonces somos limpios por la fe en esa sangre. Somos santos, somos justos, somos puros por la fe en esa sangre. Amén. Gloria a Dios. No es por obras. No es por obras, para que nadie se gloríe. No es porque, doy diezmos, vengo a la iglesia, asisto a la célula, es que yo soy bastante consagrado. No es por ninguna obra, porque ninguna obra de los hombres puede cubrir el precio. Pero hermanos, si nosotros creemos en la obra del Señor Jesucristo, esa obra es la que nos justifica, porque es el precio para la remisión de los pecados. Amén. Y ese es el nuevo pacto, hermanos. Y ese es el nuevo convenio o trato. Si usted entra a ese pacto, qué bendición. Muchos de los que estamos aquí, espero todos, hemos entrado en ese nuevo pacto por la fe en el Hijo de Dios, en su obra en la cruz del Calvario. Y hemos creído y hemos sido bendecidos, hemos sido perdonados. Hemos sido restaurados por la fe en la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Jesús dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. También eso estaba hablando en Lucas, pero aquí está hablando el Señor que dice: no beberé más de este fruto de la vid. En realidad era la última cena. Y el Señor está hablando de que aquel día, no sabemos el día y la hora, pero hay un día que va a haber otra cena. Y ese día estaremos bebiendo un vino nuevo con el Señor Jesucristo en el reino de su Padre. Amén. ¿Cuántos van a estar allá? Amén, amén. Gloria a Dios. Como vemos, el Señor está hablando del futuro. No está hablando de ese momento, sino del tiempo en que en lo futuro habrá ese evento tan hermoso, ese evento tan maravilloso de las cenas de las bodas del Cordero. Allí beberemos el vino que el Señor está hablando aquí. Dice: hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando se habla de vino, se habla de gozo. Estamos hablando no de un vino fermentado, no de un vino alcohólico, sino de el fruto de la vid, el fruto de la uva, o sea, del árbol de uva. Entonces es un vino fresco. Y entonces eso significa que hay gozo, hay compañerismo, hay amistad, hay familiaridad. Eso era una costumbre de los judíos, no beber ese vino alcohólico, sino beber el fruto de la vid. Y eso es lo que estaban bebiendo ahí en esa cena. Y entonces el Señor dice: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros hasta que la coma o la beba nuevamente allá en el reino de mi Padre. Ya no en la tierra, sino en el cielo. Habrá esa bendición que estaremos nosotros con Él participando de esta reunión familiar, de este compartir familiar, con gozo,
con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 16. Dice así la palabra: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Entonces, cuando estamos participando del pan y del vino, aquí está hablando el apóstol Pablo en 1 de Corintios 10, 16, la copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Está hablando de comunión de la sangre de Cristo. Comunión significa compartir juntos. Entonces, cuando habla de comunión de la sangre de Cristo, estamos compartiendo juntos la sangre de Cristo, la fe en la sangre de Cristo. Al participar de la Santa Cena, estamos participando de una fe común, su fe en la sangre. Usted cree que la sangre de Jesucristo le limpia de todo pecado. Yo también, el hermano también, la hermana también. Hay comunión, hay algo que compartimos juntos, muy estrechamente, muy profundamente, y es la comunión de la sangre de Cristo. La comunión de la fe en la sangre de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Está hablando nuevamente de comunión ahora en el cuerpo de Cristo. Hablando del pan que partimos. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo tenemos parte en el cuerpo de Cristo porque hemos sido injertados, hemos sido hechos parte del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha bautizado, nos ha sumergido en el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos esa misma fe. Entonces estamos hablando de algo que hacemos en común, algo que tenemos, de algo muy profundo y muy estrecho, y es nuestra fe en la sangre de Cristo, y también siendo partes del cuerpo de Cristo. Ahora dice: siendo uno solo el pan. El pan es uno solo en realidad. Jesús es uno solo. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Ahora, en realidad nosotros somos muchos, pero somos un solo cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Amén. Al participar de la Santa Cena, participamos del pan, participamos del mismo pan. En lo físico, participamos de un mismo pan. Un pan que de pronto se lo corta en pedazos y le llega una parte a usted. Debería ser un solo pan, y ese pan se hace partes para todo el cuerpo de Cristo. Dice aquí: siendo uno solo el pan. Debería ser un solo pan, y nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Con ser muchos nosotros somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, hermanos, somos un cuerpo, somos una familia, pertenecemos a la familia de los hijos de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Mire a la persona que está a su lado. Tal vez es más alto o más bajito, más trigueño, más blanquito, pero es su familia. Gloria a Dios. Amén, amén. Dale un abrazo. Dígale, tú eres mi familia. Tú eres mi familia. Amén, amén. Gloria a Dios. Somos familia. ¿Cuántos se van a ir al cielo? Ahí nos toca estar juntos toda la eternidad. Entonces vale tratarnos bien acá, ¿verdad, hermanos? Aquí no puede haber, ya no te aguanto. Ya me cansé de ti. No puede haber, hermanos, hay que cambiar mientras estamos acá abajo, porque allá en el cielo, si estamos con esas actitudes, no entramos. Eso no entra en el reino de los cielos. Entonces somos una familia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque participamos de la comunión de la sangre y también de la comunión del cuerpo de Cristo. Miremos 1 Corintios el capítulo 11. Para participar de la Santa Cena necesitamos examinarnos. Dice 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa participar o comer el pan o beber de la copa del Señor indignamente? Significa sin arrepentimiento, sin temor de Dios, sin sentirse y sin ser justificado. Entonces, si no soy justificado, soy culpable. Si no me he arrepentido, entonces todavía estoy manchado por el pecado y no puedo participar de la Santa Cena. Aquí está hablando el apóstol Pablo: cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso es cosa seria. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y si yo estoy participando de la Santa Cena de esa manera y no valoro lo que estoy haciendo, lo pongo en poco. Lo pongo como que nada es, que nada significa, que no me importa. Entonces, hermanos, estoy participando de la cena del Señor indignamente. Y dice que será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si Dios me confronta a mí y me dice: tú eres culpable de que mi hijo muera. Señor, y ahora yo estoy muerto, no tengo nada, no tengo ni una palabra para justificarme. En realidad, hermanos, la única manera como nosotros podemos ser justificados delante de Dios es valorando el sacrificio de Cristo, amando, siendo agradecidos por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, imposible alguna persona quedarse de pie si se presenta así de una manera indigna, y que el Señor le culpe del cuerpo y de la sangre del Señor, que Dios le culpe de esto. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Entonces, hay personas que de pronto han muerto, de pronto están enfermos y débiles. ¿Por qué? Porque no le ponen respeto a la Santa Cena, porque no valoran lo que es la obra de Jesús,
para nosotros. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Ahora el Señor extiende su gran misericordia. Entonces dice, si nos examinamos a nosotros mismos, eso es, Señor, ten misericordia de mí, perdóname lo que yo hice el día de ayer, cómo me comporté en la casa, lo que yo hablé, lo que vi con mis ojos, lo que hice con mis manos. Límpiame, Señor, lávame en tu sangre. No puedo estar así. Si al menos voy a participar de la Santa Cena, perdóname, límpiame, Señor. Me examino a mí mismo. ¿Cómo estoy con mi familia? ¿Cómo estoy con mi prójimo? Entonces, si es que nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, escucha, si alguien de pronto se siente juzgado por el Señor, y hermanos, lo que dice aquí la palabra, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Gracias, Señor, por la disciplina. Gracias, Señor, por el castigo. Porque de esa manera, Señor, no soy condenado con el mundo. No soy condenado con los incrédulos. Gloria a Dios. Preferible una disciplina, hermanos, preferible. Una disciplina que el Señor envíe, pero no la condenación, ¿cierto? Entonces, hermanos, a veces uno puede pasar momentos duros económicos, momentos duros emocionales, momentos duros de una opresión o momentos difíciles de enfermedad, cosas así, hermanos. Pero tal vez uno siente que es un juicio de Dios, pero mejor ser juzgados hoy por la mano de Dios, porque ese juicio no es para condenación, sino es como cuando el papá le dice, hijo, voy a tener que castigarte para que sientas y para que te arrepientas. ¿Cuántos le aman a un papá así? No muchos, ¿verdad? Cuando te voy a castigar, hijo, para que sientas y para que te arrepientas. Pero es porque nos ama, hermanos, amén. Porque Él no quiere que seamos condenados con el mundo. Y entonces nos viene alguna disciplina. Entonces, hermanos, hay que examinarse para que no seamos juzgados. Mejor nos examinamos, nos arrepentimos, nos lavamos en la sangre de Jesús y de esa manera participamos de la Santa Cena con temor, respeto, reverencia, gratitud. Y hermanos, entonces, de esa manera nosotros más bien somos bendecidos. Por eso cada uno debe probarse a sí mismo o examinarse. Si es que encuentra algún pecado que todavía no se ha arrepentido, ¿qué es lo que debe hacer? Ay, no, me regreso a la casa. No, es la mejor oportunidad y es el mejor lugar para decirle, Señor, aquí estoy, tú conoces mi vida, perdóname, límpiame. Vengo delante de ti tal como soy, ¿qué te puedo ocultar? Perdóname, tu sangre me limpia de todo pecado. Y entonces podemos arrepentirnos, creer en la sangre de Jesús y participar con gozo, libertad en la Santa Cena. Amén. Gracias al Señor. Tal vez uno dice, yo no puedo participar de la Santa Cena. No merezco porque he fallado. No merezco. Esa parte del no merezco, hermanos, eso es orgullo. Porque el no merezco es, yo no hice lo que pienso que debería haber hecho. Ese no merezco, hermanos, es mis obras.
Y eso es lo que se llama legalismo. Mis obras, es que yo tenía que haber evitado ese problema o haberme aguantado y no haber gritado. ¿Qué sé yo? Hermanos, entonces uno piensa que se justifica a sí mismo. Y entonces puede participar de la Santa Cena porque es perfecto, porque no falló, porque no pecó. ¿Para quiénes es la Santa Cena? Para los pecadores arrepentidos, para los que creen en la sangre de Jesús. Amén, amén. Gracias al Señor. Entonces, en verdad, hermanos, si decimos no merezco, debemos reconocer que no merecemos. No merecemos nada. Pero, hermanos, si nos arrepentimos, estamos limpios y podemos participar de la Santa Cena. No porque merezca, sino porque soy justificado por la sangre de Jesús. Vamos a ver Hebreos 10:10. Dice aquí la palabra en Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, mis queridos hermanos, el sacrificio del Señor Jesucristo hecho una sola vez para siempre es suficiente. Amén. La palabra del Señor también en una de las cartas de Juan dice, si alguno hubiere pecado, en realidad en esta tierra podemos fallar, ser débiles, pecar, porque si alguien dice, yo no peco, nunca. Si alguien dice eso, yo le encontré a un joven una vez por ahí, le quise testificar de Jesús, y entonces me dice, si yo no soy pecador, yo no necesito de Dios. Algunos pueden pensar que no son pecadores. Y hermanos, lo que nosotros debemos entender que aún siendo cristianos, todavía hay algo en lo que no estamos perfectos. Nadie puede decir, soy perfecto, impecable. Míreme, estoy impecable. Y tal vez el traje puede estar impecable, pero hermanos, el corazón es débil. La persona es débil, puede pecar, puede fallar. Si no es en cosas escandalosas, pueden ser en cosas pequeñas. Pero mis hermanos, nosotros tenemos un recurso. La palabra del Señor que dice, ¿verdad? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces tenemos a alguien que aboga por nosotros, que se pone ahí entre el juez y nosotros que somos culpables, y está intercediendo. Y este abogado le dice, Padre, vengo en representación de él.
Él ha creído en mí. Y la sangre que yo derramé por todos los pecados ya le ha cubierto. Entonces, Padre, a Él ya no tiene culpa. Y lo que Él hizo está cubierto por mi sangre. Y hermanos, podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Amén. Hermanos, en realidad podríamos decir claramente que aquí la iglesia es la congregación de los santos. La iglesia es la congregación de los santos, hechos santos por la sangre de Jesús. Amén. Somos santos, pero hechos santos por la sangre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Jesús. Amén, amén.